participado, es profesor invitado de varias universidades extranjeras, ha participado como profesor y coordinador en más de 270 cursos, talleres y seminarios, ha presentado más de 500 trabajos en congresos nacionales e internacionales, ha publicado más de 140 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, en un 75% indexados, y editado y publicado o participado en más de 25 libros. Es miembro del Comité Científico y del Comité Editorial de más de 35 publicaciones biomédicas indexadas. Es premio a la excelencia docente de la Universidad de Las Palmas en 2003 y fue veterinario del año 2007. Ha obtenido el primero, segundo y tercer premio de laboratorio Beringer de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, también el primer premio de investigación Félix Pérez y Pérez del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos, es premio de excelencia docente de la Universidad de Las Palmas, Docentia 2018, es miembro de honor del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife en 2018, es socio de honor del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de Jalisco, Guadalajara, es medalla de oro del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios del Principado de Asturias en 2019 y sobre todo, y más que todo eso, que no es poco, es amigo de Extremadura, es amigo nuestro y sobre todo de los veterinarios patenses. Nosotros lo hemos tenido en el Colegio de Veterinarios de Badajoz y bueno, pues, siempre encantados de oírle. Así que no quiero entretenerme mucho más. Al final de la exposición se abrirán los micrófonos, podéis abrir el vídeo si así lo deseáis y podemos intervenir, cada uno pidiendo. Intentaré hacer de coordinador, pero si podéis levantar la mano con el sistema que tiene Zoom, pues así lo haremos mejor. Así que cuando quieras, profesor Montoya, encantado de tenerte aquí, como siempre, y es tuya la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es para mí un placer el poder hablar, el poder compartir con ustedes realmente mi trabajo. Voy a compartir pantalla y así vamos viendo ya un poquito mejor. Yo creo que lo pueden ver. Decía, señor presidente y señores, excelentísimos señores académicos, que para mí un placer hablar para la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura y acepté con muchísimo cariño la invitación que me hizo el presidente. Sí, es verdad que he tenido algunos contactos. Es verdad también que teníamos programados una serie de cursos que la pandemia nos ha truncado, porque teníamos una serie de cursos preparados para hacer allá y que, bueno, cuando podamos vamos a hacer. Hoy quería hablar de aspectos zoonósicos de la dirofilariosis. Es realmente una conferencia, una actividad absolutamente one hell. Bueno, el tal manido término de one hell, pero en fin, vamos a apreciarlo, vamos a verlo. Yo, como muchos de ustedes saben, yo no soy parasitólogo, yo soy de medicina interna y siempre lo fui. El problema es que yo me fui, vi mis primeras dirofilarias en Madrid, donde yo estudié y fui profesor durante muchos años. Yo estaba en cuarto en el 1980 y apareció esta perra, bueno, era pastor alemán, no nos vamos a meter con problemas raciales, una pastora alemán que vivía en Majadahonda y entonces se decía que en Madrid no había dirofilariosis y en fin, se decía no había dirofilariosis y ya está. Y nadie lo había comprobado. Y sin embargo, esta perra que vivía en Majadahonda, que es próxima a la Facultad Veterinaria, tenía una parasitación masiva en corazón derecho, como pueden ver en esta imagen de su derecha, tenía una parasitación masiva. Esta parasitación es de varios años, o sea, varios años había sido picada por mosquitos infectados y había desarrollado este cuadro tan exagerado. De hecho, esta foto fue propaganda de un laboratorio durante varios años. Bien, yo no volví más a ver filarias hasta que en el año 90 yo empecé a ir a Islas Canarias a trabajar a la universidad, a apoyar a la universidad y me encontré en el año 91 con esta perra, con esta ascitis, en la clínica de mi compañero y amigo, el doctor Manuel Morales,
Y yo dije, bueno, pues es una insuficiencia cardíaca derecha, con ascitis, Y me dijo, pues sí, eso está muy bien, eso es verdad, pero lo que tiene esta perra son dirofilarias. Lo que tiene esta perra es dirofilaria imitis. Y claro, me quedé sorprendido. Recordé que hacía 10 años antes yo había visto mi primer y único caso y de repente, nada más llegar a Canarias, ya me encuentro con un caso de dirofilariasis. En esa época, Canarias era una zona, todas las Islas Canarias se considera una zona hiperendémica de la enfermedad de dirofilariosis, porque había más de un 20% de los animales tenían la enfermedad. Con lo cual, pues era una enfermedad que habría que atender. En esa época planteamos un trabajo, durante los años 94-96, chequeamos un montón de perros en la isla Gran Canaria. Recuerden, la isla Gran Canaria se llama la isla redonda, más o menos redondeada, y tiene pues 40 kilómetros de radio, más o menos, para hacernos una idea, aunque es una estructura de barrancos con diferencias climáticas importantes. Pero, en fin, en aquella época determinamos que más de un 58% de los perros que no tomaban preventivo estaban infestados. En ese momento éramos del mundo conocido, del mundo comunicado, del mundo científico, el lugar del mundo donde más dirofilaria había. Lógicamente, como yo estaba haciendo, como yo llevaba la clínica, fundamentalmente la clínica cardiovascular o cardiorrespiratoria, pues los casos de filaria los teníamos que ver, y aquí empezó pues nuestro trabajo en serio en dirofilariosis, y ya pues, son por encima de 25 años lo que estamos trabajando con la enfermedad. Como saben ustedes, colaboramos con varias universidades, pero fundamentalmente con la Universidad de Salamanca, el grupo de parasitología, y nosotros trabajamos más en lo que es medicina interna, en lo que sería fisiopatología de la enfermedad. Muy bien, ¿qué es la dirofilaria? Me preguntan. Pues la dirofilaria es un nematodo, es un gusano, y es un gusano parásito que vive en nosotros, que seríamos en sus hospedadores de diferente forma. Por tanto, dirofilaria es un gusano, es un nematodo, es un gusano, para que nos entendamos. Bien, esto que pueden ver arriba pues es extraído de un animal enfermo, y como pueden ver en un perro enfermo se pueden extraer 40, 50, 60, 80 filarias, y además, bueno, pues estas filarias no son todas de la misma edad, o sea, no son todas de la misma vez que se infestó, sino que suelen ser de varias infestaciones. Entonces, cuando los propietarios de los animales dicen, no, es que no le di preventivo una vez o no le di preventivo 2 veces, no, perdone, su perro lleva como 3 años, 4 años infestándose repetitivamente de dirofilaria. No es que un mes no le diera usted el tratamiento, sino que son muchos más. ¿Qué animales tienen dirofilaria? Pues que a nosotros nos interesen: el perro, el gato, el hurón es muy importante, y en Canarias, por ejemplo, el hurón es un animal muy, muy, muy importante que se usa fundamentalmente para caza, también para compañía. Otros carnívoros silvestres que mantienen la enfermedad. En Canarias no tenemos ese tipo de animales, pero mantienen la enfermedad y son pues reservorios naturales que van contagiando. Y, por ejemplo, pues también los mamíferos marinos. Esta es una imagen que me regaló mi compañera y amiga Elena Carretón, una imagen que ella hizo en el hombre, pues en el hombre también, con la imagen del Dr. House, porque es una zoonosis. Y de esto es de lo que queremos hablar, de zoonosis, y quiero que despertar su atención en que es una zoonosis. Y curiosamente muchos médicos no le dan importancia, y también muchos compañeros veterinarios no le dan importancia a los aspectos zoonósicos de la enfermedad, y creo, y voy a intentar convencerlos que sí que los tienen. Bueno, ¿cómo se transmite? Se transmite siempre por picadura de mosquito. Siempre es necesario que haya mosquitos hematófagos, y hay más de 32 especies que la transmiten, para que la enfermedad se transmite entre perros, de perros a gatos y de perros a humanos. ¿Es verdad que los gatos pueden contagiar? Pues teóricamente sí, prácticamente no, porque no desarrollan formas adultas. Entonces, si no desarrollan formas adultas, rara vez tienen microfilaremia, rara vez son transmisores de la enfermedad. Es decir, que son hospedadores imperfectos, tanto el gato como el hombre. Realmente, para que se mantenga la enfermedad, hay que tener
hay que tener perros infestados. Y siempre, siempre mosquitos. Si no hay mosquitos, que es el vector transmisor, no podemos pasar la enfermedad. Muy bien. ¿Qué tipos de Dirofilaria nos interesan en nuestra área de influencia en España? Pues nos interesan dos. La Dirofilaria repens, que tiene una localización subcutánea y ocular, como ven aquí en un perro. Esto es un nódulo subcutáneo. Dentro de este nódulo están las Dirofilaria repens, que ahora van a ser sacadas. La repens es mucho menos grave que la imitis, ¿de acuerdo? En animales. Luego veremos que en el hombre pues no es así, y viven en este nódulo, en un contexto como purulento, caseoso. Pues hay varias Dirofilarias repens que están viviendo allí y que pueden ser extraídas. Insisto que es una zoonosis. También tiene una localización ocular, en este caso es en un perro. Esto es una imagen del 2021, de hace unos pocos meses, de unos veterinarios, de unos oftalmólogos italianos, y fíjense cómo en la cámara anterior del ojo, pues estas dirofilarias están nadando, digamos, en el líquido, en el humor acuoso, están nadando estas dirofilarias, están sin identificar según el autor, pero yo pienso que son repens, o muy probablemente que sean repens. Por tanto, repens subcutánea u ocular. Y en segundo lugar estaría Dirofilaria imitis, que es la que se llama el gusano del corazón, en inglés la heartworm disease, cuyo destino final es el corazón de los perros, y que también es una zoonosis. Esta filaria es más grave y resulta mortal para los perros, ¿de acuerdo? Es mucho más grave y resulta mortal para los perros. Bien, es verdad que se conoce como gusano del corazón, pero debía ser gusano del pulmón y del corazón, y nosotros pues estamos haciendo algún tipo de empuje para que este nombre se cambie, ¿no? Porque donde van los adultos es las arterias pulmonares, y además las lesionan gravemente, ¿de acuerdo? Y desde las arterias pulmonares irían al ventrículo derecho o al corazón derecho, que sería el destino final. Pero nadando a contracorriente lesionan las arterias pulmonares y lesionan el pulmón. Por tanto, el primer sitio es el pulmón, que además, insisto, lo dejan muy lesionado, y el último sitio es el corazón. ¿De acuerdo? En esas fases podemos intervenir y mejorar o aliviar la enfermedad de los animales. En fase final, como sería ya la fase 4, el síndrome Cava, los animales tienen una ciclopnea, fíjense, una insuficiencia respiratoria final, pues prácticamente irreversible o irrecuperable, y cuando tienen hematuria o hemoglobinuria, pues normalmente ya sería el final del proceso. Estamos hablando de imitis, que es mortal para los perros en prácticamente todos los casos. En el gato es diferente. Los gatos son hospedadores no favorables para las filarias, y se presentan dos tipos de enfermedad, lo que se llama el HART en inglés, que lo producen las formas inmaduras, y la enfermedad crónica por las formas adultas. El sistema inmunológico respiratorio pulmonar del gato es muy potente, se activa muy bien contra las formas inmaduras de Dirofilaria y las destruye, pero las destruye produciendo una reacción respiratoria grave en el animal que se asemeja al asma, y por tanto se confunde por asma en muchos sitios. Es verdad que en donde tenemos gatos con apariencia de asma y hay incidencia de Dirofilaria, posiblemente estos gatos lo que tengan sea una infestación por formas inmaduras. Estos gatos dan positivo, o suelen dar o pueden dar positivo a los test de anticuerpos. La forma de adultos, igual que la del perro, en el gato solo crece una o dos adultas. La enfermedad es gravísima, fíjense qué grave enfermedad respiratoria tiene, con una afectación pulmonar muy importante, y como ven aquí, solo una filaria adulta es capaz de matar al gato.
¿de acuerdo? Por tanto, dos posturas, las formas inmaduras, que es bastante frecuente, lo que se llama heart en inglés, y la forma crónica, parecida al del perro. Insisto, una sola o dos filarias, por tanto, no hay microfilarias y entonces pues no hay transmisión a través de los gatos. El gato, la enfermedad está absolutamente infradiagnosticada. A nivel epidemiológico, zoonósico, pues el gato no nos interesa tanto como el perro. Epidemiológicamente nos podríamos preguntar, ¿la dirofilariosis es una zoonosis? Ya hemos visto que sí. ¿Es emergente? Absolutamente hay que contestar que sí. Ya las autoridades europeas y las autoridades americanas, sanitarias, han determinado que es una zoonosis que es emergente, o sea que cada vez se diagnostica más y cada vez hay más animales y humanos afectados y diagnosticados. Eso es muy importante. Para apoyar estas palabras, pues la dirofilariosis está extendida por absolutamente todo el mundo y está diagnosticada en todo el mundo. Bueno, prácticamente América, yo lo conozco pues desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, pues hay filarias absolutamente en todos los países. Europa está muy contaminada, Rusia, Asia, Oceanía, países orientales, África, es decir, la dirofilaria se extiende prácticamente por todo el mundo. Además, cada día se diagnostica mejor, cada día se diagnostican más casos. Sí que es verdad que la expansión, la movilización de los animales y la expansión de los mosquitos vectores hacen pues, que la enfermedad se extienda y prácticamente pues, con limitado control. En Estados Unidos, directamente la American Heart Society, que es la asociación americana de gusano del corazón, es la más potente del mundo y prácticamente es la que nos guía o la que nos dicta las guidelines que seguimos los demás, pues llevan desde muchos años haciendo un seguimiento a la enfermedad y fíjense que desde 2001 al 2019 se ha incrementado espectacularmente el número de estados afectados. Ahora hay 50 estados de los Estados Unidos que tienen dirofilaria y el número de casos en Estados Unidos se calcula, hace 2 años calculaban que más de 1,5 millones de mascotas están afectadas. Por tanto, es una zoonosis emergente. Una cosa curiosa para convencerlos sería Rusia. Fíjense que siempre se ha dicho, nos explica esta enfermedad, que es una enfermedad de países tropicales. Un ejemplo de país tropical es Rusia, ¿no? Rusia está en la lista primera de países tropicales. Bueno, pues en Rusia, ya en muchos trabajos, pero en este concretamente el 2014, que luego lo veremos, pues hicieron la morbilidad de la enfermedad en el 96, cómo estaba en el 2012 y cómo se prevé que esté en el 2030. En el 2030, pues prácticamente la mitad de Rusia va a tener enfermedad. Por tanto, se está extendiendo en países que no eran de clima tropical, sino países de clima estepario, continental, y la enfermedad está creciendo. ¿Qué nos ha pasado o qué nos pasa en España? Pues se hizo este mapa aproximado, como estamos hace 10 años, que decían, filaria es una cosa de Canarias, y bueno, de Cádiz y Huelva y algo por Levante. Hace 5 años ya se empezó a pensar que había más zonas afectadas, incluida Extremadura, y actualmente pues prácticamente toda España, excepto zonas del norte, concretamente en el País Vasco, donde no hemos visto de momento ninguna, pues hay enfermedad en toda España. Lo que decía antes el presidente, nosotros en el 2014 hicimos un mapa GIS y publicamos un mapa GIS de predicción de cómo iba a funcionar la enfermedad. En esa época, creo que fue el 15 o el 16, yo estuve en Badajoz y les dije concretamente en el Colegio de Badajoz y les dije, señores, muchísimo cuidado porque según las previsiones, en Extremadura la enfermedad se va a disparar con el tiempo. Y poco después, en el 2019, nuestro grupo publicó este mapa que fíjense que es de prevalencia real y que coincide con las previsiones que habíamos hecho 5 años antes. Ahora más o menos estamos así. Por tanto, en las zonas donde habíamos dicho que iba a crecer la enfermedad, y ya que estamos en la Academia de Extremadura, concretamente Extremadura, fíjense Galicia era un sitio donde, como era el norte y tal, no había filarias, ahora hay muchísima filaria por Galicia, toda la cuenca del Ebro, parte de
de Cataluña, en fin, incluido en Madrid, zona de Levante, un problema muy grande en Baleares y también un problema en Canarias. Pero es que curiosamente ahora en Canarias llevamos tantos años atajando la enfermedad que estamos en unos niveles de prevalencia mucho más bajos que muchas zonas de la península. ¿De acuerdo? Como ahora les voy a explicar. Por tanto, ya no somos la zona hiperendémica que antes fuimos. O sea, llevamos muchos años tomando medidas y esas medidas han dado su resultado. Nosotros hemos bajado en algunas zonas 40 y 50 puntos la enfermedad. ¿Y eso quién lo ha hecho? Pues fundamentalmente los veterinarios, concienciando de la enfermedad a los propietarios para que hicieran los tratamientos preventivos adecuados. Por tanto, ahora mismo, insisto, en Canarias, en muchas islas, tenemos menos incidencia que en muchas partes del continente. Y concretamente en Extremadura y la parte de Andalucía, es la explosión, y también en Galicia la explosión de la enfermedad, y también Levante, como ven aquí, y Baleares, también lo teníamos previsto, ha sido espectacular y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿y qué pasa con la dirofilariosis humana? Porque hemos dicho que esto es una zoonosis. Bueno, pues hay dos tipos de afección humana, lo que produce la deimitis, que produce la dirofilariosis pulmonar humana, y lo que produce repens, que es la dirofilariosis subcutánea y ocular humana. Dirofilariosis pulmonar humana, imitis, dirofilariosis subcutánea y ocular humana, repens. Muy bien, pues lo que quiero es que vean ejemplos de cómo funciona esto. En humana, y esto es un ciclo biológico que hizo nuestro amigo el profesor Simón de la Universidad de Salamanca, a nosotros el mosquito nos pasa igual que al perro y al gato, nos pasa L3, y las formas inmaduras de repens pues tiene su localización en forma de nódulos subcutáneos o bien a nivel de los ojos, y las formas inmaduras de los gusanos llegan al pulmón de imitis y también producen nódulos en ese pulmón. Insisto, nosotros somos hospedadores imperfectos, igual que el gato. El hospedador adecuado son los carnívoros silvestres y el perro, que sí que hacen el ciclo completo de la enfermedad y que son los que mantienen la enfermedad como reservorios naturales de la misma. Muy bien, pues ¿cómo empezamos a trabajar en humana? ¿Cómo empezamos a descubrir esto? Pues fíjense, en el año 2008 solicitamos 500 sueros al azar en un hospital en la isla de Gran Canaria, 500 sueros, y lo que hicimos fue analizar anticuerpos, ¿de acuerdo? O sea, sueros anónimos, y lo que determinamos anticuerpos, es decir, cuántos humanos habían tenido contacto con la enfermedad. Entonces encontramos un 18,5% de 500 sueros de la isla de Gran Canaria humanos al azar tenían anticuerpos, o sea, habían estado en contacto con la enfermedad, aunque no la desarrollaran. Y hicimos la gráfica de la distribución entre los perros, aquí lo tienen en gris claro, y los humanos en negro, y la distribución era similar en los distintos climas de la isla, y la distribución era similar en el perro. Es decir, en las zonas donde hay perros infestados, hay humanos afectados. ¿De acuerdo? En los perros determinamos antígenos, por tanto sí que tienen la enfermedad, sí que tienen el parásito, y en los humanos anticuerpos. Han tenido contacto con él, prevalencia y seroprevalencia. No es lo mismo, pero indica que estos mosquitos están picando a los humanos, estos humanos están reaccionando y están generando anticuerpos. Por tanto, sí que existe transmisión y contacto con el humano. Muy bien. Más adelante, en el 2010, hicimos perros, gatos y humanos a la vez, que está en esta gráfica. Bueno, pues un 19% en perros, mucho más en gatos. Los gatos en esa época no había ningún tratamiento para ellos, y un 12% en humanos. Como ven aquí, estos son perros, estos son gatos, estos son humanos. Y lo que vimos es que, lógicamente, por tener este 19% de perros infestados, había un riesgo zoonósico para la población humana, como podíamos demostrar. Además, esto eran datos significativos. Es decir, tener perros enfermos en Gran Canaria no solo afectaba a que otros animales, otros perros y otros gatos se afectaran, sino que también los humanos iban a estar sensibilizados o afectados. Por tanto, el riesgo zoonósico existía ya desde el 2010, lo habíamos determinado y habíamos avisado. Fíjense, en el 2015 usamos prácticamente 1.500 sueros también al azar de todas las Islas Canarias,
y vimos que había una seroprevalencia, o sea, una determinación de anticuerpos, un contacto con la enfermedad de un 6,4%, que es una cifra importante. Y esto se diferenciaba por islas en función de la cantidad de perros que había afectados. Por ejemplo, en el Hierro no se diagnostican perros con dirofilaria y por lo tanto no hay humanos con dirofilaria. Bueno, o sea que hay una relación estricta entre perros afectados, humanos afectados, o por lo menos sensibilizados con la enfermedad. Y esto pues es unas cifras importantes y que deben ser comunicadas sanitariamente, ¿de acuerdo? Y que se deben tener en cuenta para cómo se desarrolla la enfermedad y cómo puede afectar a los humanos. Muy bien, en el año 19 y en la actualidad, pues estamos más o menos, la seroprevalencia en humana es un 9%, hemos bajado bastante porque también ha bajado la enfermedad en perros y la distribución es similar a los perros, ¿de acuerdo? O sea, la enfermedad se distribuye, en la isla nuestra de Gran Canaria se distribuye la seroprevalencia humana, se distribuye muy similar a cómo están los perros enfermos, lo cual es importante. Muy bien, pero nosotros hicimos en el 2013, hicimos un estudio en Barcelona, más de 1.500 perros, y este es el mapa, con una prevalencia del 2,4%, exactamente igual que habíamos validado con el modelo de predicción que habíamos hecho anteriormente. ¿De acuerdo? 1.500 perros. Bueno, pues vimos la enfermedad. Bueno, pues muy bien. Pues en el 2018 se publicaron 2 casos de dirofilariosis del Hospital Clínico de Barcelona, 2 casos de dirofilariosis subcutánea de gente que vive en Barcelona, en el centro de la ciudad. Como nosotros habíamos determinado que había enfermedad, de hecho este mismo trabajo nos cita diciendo se había avisado previamente que había dirofilariosis en Barcelona, en los perros, y que ahora han aparecido humanos afectados. Por tanto, hay una relación, estos son casos pues, relativamente recientes de enfermos humanos en Barcelona, comunicados. Bueno, en Europa es importante, esto es un mapa que hace la SCAP, es importante que vean esto. Repens está por toda Europa, bueno, excepto países nórdicos, pero está por toda Europa, que serían las líneas rayadas, y sin embargo la línea esta ocre sería IMITIS. IMITIS está en el sur de Europa, aunque cada vez se está extendiendo, sin embargo Repens está por toda Europa. Repens afecta mucho o es problemática en las zonas de norte y sin embargo IMITIS, aunque están las dos, es afectación del sur. Los países del sur tenemos más problemas con IMITIS y los países centro y norte tienen más problemas con Repens. ¿De acuerdo? Es decir, que aunque conviven en los mismos territorios, digamos que ellas se reparten las zonas de infestación, por decirlo de alguna manera. En Portugal, por ejemplo, hicimos un trabajo previo en perros y gatos y más recientemente estudiamos pues, casi 700 sueros en el 2017 y también encontramos en las mismas zonas que habíamos encontrado animales afectados, pues un 6,1% de humanos sensibilizados, o sea, humanos que tenían anticuerpos, que habían tenido contacto con la enfermedad. Por tanto, otra vez volvimos a ver la relación que tiene la enfermedad, la zoonosis, en función de la enfermedad, fundamentalmente de los perros que tenemos enfermos. En este mismo momento estamos realizando otro estudio, también en Portugal, para volver a correlacionar estos datos como están. Por tanto, no se puede negar que los humanos están infectados, no se puede negar que los humanos están sensibilizados a una enfermedad que está transmitida por mosquitos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es importante. En el 2016 se publicaron los casos de dirofilariosis pulmonar humana, recuerdo, pulmonar y mitis, y fíjense que en el 16 había reportados más de 4.000 casos de Repens, muchísimo, hemos dicho, recuerden, Repens, ocular y subcutánea, y solo 32 casos de imitis. Hay muchos más, claro que hay muchísimos más, lo que pasa es que no están comunicados. Pero fíjense cómo en los países la imitis está más hacia el sur y Repens afecta mucho más al norte y hacia Rusia, que es un problema. Importante, dirofilariosis declarada.
32 casos de dirofilariosis pulmonar. Y en el mundo, en el 2017, nuestro compañero, el doctor Simón de Salamanca, publicó este trabajo. Se habían reportado 5.000 casos de subcutáneo ocular, fundamentalmente en Europa. Insisto, estos son casos reportados, no son casos que existen muchísimos más. Y sin embargo, la dirofilariosis pulmonar se habían comunicado 800 casos, fundamentalmente en Estados Unidos y en Japón. Entonces, problema en Europa va a ser repens, problema en Estados Unidos y Japón va a ser imitis, aunque también nos afecta. Hay trabajos también que intentan explicar por qué están ocurriendo, por qué ocurren estas cosas, pero hoy no tenemos tiempo para meternos en ello. Prefiero que vean mucho más imagen. Y también se dijo la localización de los casos humanos ya en el 2014, pero ha variado muy poco. Es verdad que la mayor afectación es en hembras y que lo que es la dirofilariosis visceral en pulmón, en peritoneo, es escasa, y la ocular y subcutánea es muchísimo más frecuente. O sea, son mucho más frecuentes los casos de repens que los casos viscerales de imitis. ¿De acuerdo? Esto es importante, y también es verdad, y esto se cumple, que las mujeres, están más afectadas que los hombres. Muy bien. Dicho esto, en primer lugar, la imitis en humanos produce nódulos parasitarios pulmonares que se confunden con tumores. Es decir, si usted le hace una radiografía de pulmón y le sale este nódulo corresponde a un nódulo parasitario que se produce por una reacción de nuestro pulmón, de nuestro sistema inmunitario pulmonar, a Dirofilaria imitis inmadura, y produce una formación nodular, que se calcifica. Pero lógicamente esto se confunde con muchísima frecuencia, se ha confundido y se confunde con muchísima frecuencia con tumores. Y esto hace que para poder diagnosticar o para poder determinar haya que operar al paciente. Y claro, operar un pulmón y quitar un nódulo no es quitar un pequeño nódulo subcutáneo. Estamos hablando de imitis, que es verdad que afecta poco a los humanos, pero cuando los afecta gravemente, y sobre todo se confunde con tumores. Uno de los primeros, hay varios casos publicados, les voy a poner pues, los más famosos o los más bonitos que se han publicado en el mundo, sin ser exhaustiva la lista. Fíjense que en el 2002, fíjense cómo se hacían las tomografías en el 2002, la definición era realmente mala, pero ya en el 2002 se publicó un caso de un nódulo pulmonar que se había confundido por un tumor, porque además era un tumor con márgenes indefinidos que tenía sangrado y derrame pleural, y al quitar este teórico tumor, pues era un nódulo parasitario de D. imitis. Fíjense, insisto, tomografías en el 2002, lo mal que se veía, no lo poco definida que se veía. Pero sí es importante que están en los márgenes costales, ¿de acuerdo? Pegado a las costillas, en los márgenes externos del pulmón donde se suelen localizar. Muy bien, este es el primer caso de los primeros casos que se publicaron. En el 2005, precisamente en la isla de Gran Canaria, un varón, un hombre de 47 años que era fumador, en un chequeo rutinario le localizaron un nódulo, ¿de acuerdo? Un nódulo pulmonar pegado a la zona costal, ¿de acuerdo? Que fue extirpado como un tumor y que era un nódulo parasitario calcificado que se correspondía con imitis. Fíjense ya que aquí la definición de esta tomografía, pues en unos pocos años había ganado, ¿no? Se ve perfectamente los troncos vasculares, se ve perfectamente el corazón, y como en estos lados periféricos pulmonares es donde se localiza este nódulo. Insisto, un fumador asintomático que en un chequeo rutinario le descubrieron este nódulo, que fue operado y que lo tienen aquí. Se publicó también en el 2008 un griego, un hombre de 81 años, también asintomático, pero que era fumador crónico, que se le determinó un nódulo pulmonar que tienen aquí marcado. Fíjense siempre en las partes externas del pulmón, en contacto normalmente con la pleura parietal, ¿de acuerdo? Como este nódulo que fue eliminado, fue tratado además como un tumor,
y que la histología determinó, aquí tienen los trozos, de la Dirofilaria imitis cortada que estaba dentro de este nódulo parasitario calcificado. Entonces, insisto, el problema es que durante mucho tiempo, y aún ahora, se confunde con tumores pulmonares y necesita de graves intervenciones para poder determinar. Y realmente, personalmente, pues a mí no me hace ninguna gracia tener este nódulo pulmonar, por muy calcificado que esté, y que me lo tengan que quitar y que me quiten un trozo de pulmón. Prefiero realmente no tenerlo. Yo creo que ustedes opinan exactamente igual que nosotros. Fíjense, en el 2010 se publicó este caso. Esta era una mujer de Taiwán de 53 años que tenía un neurilemoma, es difícil de decir, que es un esvanoma, que saben que es un tumor benigno de la vaina nerviosa y que estaba en el espacio intercostal, este tumor, como ven aquí, pero tenía otro nódulo aquí que operaron, ¿de acuerdo? Se operó este, aunque sea un tumor benigno, se intervino, también se intervino este tumor, y en esta taiwanesa de 53 años, pues este era el tumor nervioso, fuera un tumor benigno, y este era el otro nódulo, como ven aquí, calcificado con los trozos o con los fragmentos de Dirofilaria imitis. Lógicamente, una paciente que tiene un tumor intercostal y que le sale otro nódulo, ese nódulo es interpretado como una metástasis del tumor primario y tiene que ser intervenido. Y lógicamente, fíjense que no era un tumor, pero sí que era un nódulo parasitario de imitis. ¿Por qué tiene esta señora este parásito? Porque está conviviendo con perros enfermos y ha sido infestada por mosquitos. Ha sido picada por mosquitos que estaban parasitados. En el 2014 se publica un croata de 61 años que le tienen que hacer un bypass coronario, y al abrir, ahora se hace por endovascular, pero bueno, esto se hizo cruentamente, abriendo el tórax y en los espacios intercostales, en pleura, localizaron esto que ven a la imagen de su izquierda, que es una Dirofilaria imitis que estaba allí. Insisto, esto no había sido determinado, sino que al operar al paciente para un bypass coronario por un problema cardíaco, pues se encontraron con esta Dirofilaria imitis, viva, completamente viva, y que estaba alojada en el espacio pleural de este croata. En Croacia también la enfermedad es importante, un caso reportado y publicado. Creo que están viendo que esto es verdad, o sea, que estas cosas ocurren. En el 2015, una mujer italiana de 72 años resulta que tenía metástasis pulmonares de un tumor de colon. Saben ustedes que los carcinomas de colon son muy, muy frecuentes, además, y muy malignos, muy mortales, producen metástasis en pulmón y en hígado. Bueno, pues tenía metástasis pulmonares de colon y entre medias de las metástasis les apareció estas cosas, que lógicamente le habían dado varios ciclos de quimioterapia, fue sospechado de metástasis tumorales y eran nódulos parasitarios de imitis, como se ven aquí cuando fueron eliminados. Por tanto, mujer, 72 años, metástasis pulmonares de colon, de las que es tratada y operada, salen estos nódulos redondeados, tienen que ser eliminados, y 2015, y son nódulos parasitarios de imitis. Es muy posible que en estos estados de inmunosupresión, es muy posible, muy probable y cierto, que en estos estados de inmunosupresión de estos pacientes oncológicos se pueda desarrollar con mayor facilidad la Dirofilaria imitis. Muy bien, en el 2015 también se publica una mujer de Estados Unidos, 55 años, que tenía dolor en el pectoral izquierdo, y entonces en la tomografía, fíjense el nódulo bastante grande que tiene, y se le hace un PET, y el PET, el nódulo fijaba, ¿de acuerdo? Era metabólicamente activo. Claro, un nódulo de estas características, que con el PET es metabólicamente activo, pues tiene que ser un tumor, y era metabólicamente activo y era un nódulo parasitario producido por Dirofilaria de perro. ¿De acuerdo? Entonces, 2015, Estados Unidos, mujer, 55 años, solo con dolor en pectoral izquierdo, en el pecho izquierdo. Bien, y fíjense cómo en el PET, esta es de las primeras imágenes que hay de PET de Dirofilaria, y marca o fija
metabólicamente, pues igual que un nódulo tumoral. En el 2016, una mujer griega de 45 años que tenía gripe, ¿de acuerdo? Que tenía gripe persistente, bueno, pues se le hacen unas placas pulmonares para ver cómo tiene el pulmón y vuelven a encontrar este nodulito en la zona prácticamente de pleura, o sea, en pulmón, pero en contacto con pleura parietal, y este nódulo, pues fíjense que en este nódulo hay fragmentos de Dirofilaria mitis. Por tanto, una señora que tenía gripe fue al tratamiento por gripe, una señora joven, griega, y que realmente lo que tenía era nódulos parasitarios de imitis. Bueno, igual en el 2016 se publica un hombre de 48 años, en el título del trabajo, disculpen, dice cómo el mejor amigo del hombre es el que nos contamina, y fíjense, en este paciente, como hay varios nódulos, en este caso son más intrapulmonares, pero hay varios nódulos que son de imitis, y que cuando son varios nódulos, cuando es un nódulo terminal, ahora en algunos momentos no se operan, pero estos nódulos variados sí que hay que operarlos. En el 2016, una mujer de 66 años japonesa, pues tiene una dirofilariosis pulmonar que no se sabía en un momento, pero que crecía y que estaba imitando a un tumor pulmonar, también fíjense la parte externa, y que en el PET hecho aquí ven cómo hay un punto que fija metabólicamente, exactamente igual que un tumor. Esta persona fue operada, y al operar, esta señora japonesa de 66 años, pues extrajeron, bueno, lógicamente siempre se extrae una parte importante del pulmón, ¿de acuerdo? Y en esa parte importante, por seguridad, por ser un tumor, los bordes tienen que estar limpios, y esta zona central era esta zona central, y vemos otra vez los trozos de imitis. Vamos por el 2016, bueno, pues en el 2019, en la isla de Okinawa, 13 casos de dirofilariosis pulmonar en la misma institución de la isla, y todos igual, ¿no? Nódulos marginales, pulmonares, calcificados de imitis. Por tanto, en esta isla, que la infestación, la afectación en los perros es importante, pues muchos habitantes pues aparecen con estos nódulos pulmonares. Muy bien. En Colombia, en el 2020, nuestro compañero y amigo, el doctor Morchón, ha hecho un trabajo con ellos. Se han encontrado un 10, hace nada, este mismo año, más de un 10% de los perros con antígenos y más de un 6% de los humanos, Colombia, con anticuerpos. Entonces, hay que buscar, porque estoy absolutamente seguro que hay enfermos y que son tratados de múltiples maneras, o son no tratados porque no son determinados. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que estos nódulos pulmonares, por ejemplo, calcificados, se quedan ahí y pueden ser hallados de necrosia, o no se hallan nunca. ¿De acuerdo? Si no se hace exploración para otra cosa, o si no dan sintomatología, que muchas veces no la dan. Y fíjense, en Rusia también nuestro compañero y amigo Javier González, pues ha publicado un trabajo recientemente donde dan otras causas, otros factores aparte de las condiciones climáticas para transmisión de la enfermedad. En Rusia están verdaderamente preocupados por la filaria, verdaderamente preocupados, y es un problema sanitario de primer orden en Rusia, ¿eh? Es una de las enfermedades a la que más atienden, zoonosis de las que más están atendiendo. Bueno, también imitis puede aparecer en el ojo humano, como ven aquí tiene una imitis en el cuerpo vítreo, ¿de acuerdo? En el ojo puede aparecer también, el marar, pero también puede aparecer. Esto ya es más complicado. Y en Perú, en el 2008, pues reportaron varios casos en la selva peruana de dirofilariosis, posiblemente alguna de ellas sea imitis, ¿de acuerdo? En el epitelio pigmentario, como ven aquí. Y hay un caso muy curioso, como es este que les enseño, de un joven de 16 años en Brasil, y fíjense cómo tiene una imitis en la cámara anterior, pasando por la pupila, y creo que entienden que no es agradable, ¿no? Tener una imitis en el ojo bailando por allá. Lógicamente esto hay que operarlo, y se opera, y lo que, bueno, pues la técnica es muy parecida a la que se hace con cataratas,
y hay que entrar en cámara anterior y realmente lo que hay que hacer es extraer el gusano. Esta es una localización ectópica. A ellos les gusta vivir en vasos pulmonares, en corazón, no ahí, pero ectópicamente se puede localizar ahí y producir un proceso importante, un proceso ocular importante. 2011. Otro problema que estamos ahora estudiando es la dirofilaria imitis y los procesos alérgicos o la atopia en humana. ¿Qué pasa con los atópicos? Bueno, pues esto nos interesa muchísimo porque puede tener importancia. En el 2008 y en Tenerife, ven aquí por qué a Tenerife se llama la isla del pato, pues que parece un pato. Bueno, sin que se me enfaden mis colegas. Bueno, pues se hizo un trabajo en el 2008, casi 500 sueros de individuos atópicos y el 48% tenía, de estos atópicos que tenían las IgGs totales elevadas, tenían anticuerpos, tenían IgGs, perdón, de imitis. ¿De acuerdo? Esto pues concluyó en un trabajo que se publicó donde pues lo que se decía es que la imitis es responsable del desarrollo de reacciones alérgicas en individuos que viven en zonas endémicas. ¿De acuerdo? Esto ya lo hizo la gente de Salamanca, pues en 2008 Isla de Tenerife, que fue importante. Bueno, en el 2020 se acaba de publicar un trabajo donde se dice precisamente que los individuos que viven, o sea, que son propietarios de perros microfilarémicos, presentan inmunoreactividad a proteínas específicas de imitis, es decir, están directamente en contacto con la enfermedad. Y es también importante, bueno, pues lo que nosotros acabamos de publicar, que es en Gran Canaria, el 30% de los humanos alérgicos tienen un perro positivo. Y solo el 11% de los perros positivos a dirofilaria imitis, con una significación estadística. Y además, hemos visto que los seropositivos, el 35% de los seropositivos a dirofilaria tienen las IgGs totales elevadas. Por tanto, puede ser una causa de atopia o de, digamos, de agravamiento de la atopia, y el 50% tienen la IgG específica, de los que tienen elevados las totales, tienen la IgG específica de D. imitis. Por tanto, ¿hay una correlación? Hay una correlación. ¿Que eso sea la causalidad? No, la causalidad no la hemos determinado todavía, pero sí que hay una correlación y ahora estamos en determinar exactamente esa causalidad, que yo personalmente estoy convencido que existe, ¿de acuerdo? Porque ya se está demostrando con otros nematodos. Por tanto, el vivir en un ambiente donde la incidencia de perros perros con dirofilaria es alta, influye en los procesos alérgicos atópicos humanos, ¿de acuerdo? Y en esto estamos. Y esto es una gráfica que ha hecho nuestro compañero Jorge Matos, que lo hizo hace unos años, pero que es muy, muy útil para que vean a su derecha dirofilaria imitis canina en España, a su izquierda, perdón, y a su derecha prevalencia de asma, rinitis y dermatitis atópica humana. Fíjense que los mapas se pueden superponer perfectamente, ¿de acuerdo? O sea, la infestación de imitis en España y la prevalencia de enfermedades atópicas, asma, rinitis, dermatitis, se puede sobreponer. Por tanto, estamos convencidos de que existe una relación. ¿De acuerdo? O sea, insisto, la relación ya la hemos establecido, o la correlación, y ahora tenemos que determinar exactamente que esta causalidad existe. Esto es lo último, la tercera fase del proceso, porque lo de pulmonar se conoce muy bien, lo del ojo se conoce muy bien, esto se conoce menos, pero no deja de ser menos importante y donde se está prestando nula atención. Hombre, a nadie le hace gracia tener un proceso atópico con lo complicados que son, o que su hijo lo tenga, y que uno de los alergenos que está implicado no solo son los ácaros, la gramina, no sé qué, sino que también es la dirofilaria imitis. El otro grupo sería la dirofilariosis cutánea ocular, que sería la repens, o bien nódulos, o bien a partir de los párpados. Vamos a ver ejemplos. Fíjese, en el 2014, este trabajo que decía antes en Rusia, pues ya alertaba de la gran cantidad de enfermos que hay por repens en Rusia, y ven aquí un párpado con una repens, o sea, una blefaritis parasitaria por repens, y ya en el 2014 se alertaba en Rusia de este problema. En el 2018, pues el grupo del profesor Jenke de
italiano, pues, de Milano, ha determinado un mapa de cómo está creciendo y cómo se está desarrollando en repens, tanto en perros como en humanos en Europa, y está creciendo especialmente, ¿no? Hay zonas donde está en humanos y en perros, está creciendo especialmente. Esto se determinó en el 2018 y bueno, ahora en el 2021 se están produciendo, se están publicando muchas más cosas en Italia, en Austria y en muchos más países, de que repens está aumentando espectacularmente y que está siendo un problema zoonósico, como llevamos diciendo hace mucho tiempo. Y entonces, bueno, si no ponemos los medios adecuados y lo dejamos estar porque no nos lo creemos, pues luego llegamos a tener un montón de enfermos y a ver qué hacemos. Y ya han visto lo que se puede hacer. Bueno, pues la subcutánea, bueno, produce nódulos pues en la espalda, o puede ser, en este caso abdominal, pueden estar no inflamados o inflamados, y en esos nódulos, pues dentro de esos nódulos, igual que veíamos antes en los perros, pues estaría repens. Fíjense cómo muchas veces esos nódulos se pueden confundir con tumor. Bueno, hay que pincharlos, o la ecografía suele ser bastante, es un método no cruento y que lo define muy bien. Un tumor tiene una cápsula perfectamente bien definida, de acuerdo, más o menos definida, y sin embargo cuando es repens se ve el parásito, se ven estas líneas paralelas regulares que indican que en repens, entonces este nódulo y externamente pueden ser igual, pero fíjense que con la ecografía, que es una cosa sencilla, ¿de acuerdo? Esto sería un tumor que habría que biopsiar y esto sería repens. Y también, bueno, pues se ha estudiado si se hace Doppler color, ahora pues todos los ecógrafos tienen Doppler color, bueno, pues el tumor tiene vasos internos o tiene una circulación interna y sin embargo repens lo que tiene, la Dirofilaria repens, lo que tiene son vasos periféricos que rodean a la cápsula del tumor. Aquí hay vasos dentro del tumor, hay una vascularización interna y aquí, cuando hacemos el Doppler color, la vascularización es periférica a repens. Esto es una forma realmente sencilla de determinar una cosa o de diferenciar una cosa a otra. Hemos dicho siempre, el problema que hay con Dirofilaria es que se confunde con tumores, ¿de acuerdo? Bien porque hay nódulos dentro del pulmón o porque hay nódulos fuera de él. Este es un nódulo, este es un caso reportado en el 2020 en el antebrazo, también un nódulo con repens, y fíjense como en la eco, como la repens. En este nódulo se está moviendo perfectamente y cómo da estas ecos de líneas paralelas que se ven perfectamente bien. Es fácil, ¿no? Yo creo que es fácil con la ecografía determinar esto. Hombre, luego pinchando, sacando, hay más, bueno, pero de una manera rápida saber a qué nos estamos enfrentando. Y esto es un caso, insisto, relativamente reciente, publicado en el 2020. Bueno, pues en el 2015 una rumana de 61 años pues, padecía aquí llamaron dirofilaria intramuscular, bueno, yo creo que es subcutánea, pero en fin, fíjense en esta flecha y en esta flecha y en la zona temporal, cómo extirparon este nódulo que era de repens. Esto era una mujer rumana, 61 años, 2015 está el caso reportado. En el 2016, fíjese, una mujer italiana de 30 años que había viajado a la India, y por eso lo señalo, le salen unos nódulos ilíacos pruriginosos, o sea, en la zona ilíaca le salen una serie de nodulillos que le producen mucho picor, y al analizar estos nódulos se encuentra repens, caso reportado en el 2016. Bueno, y muchos más casos reportados, pero para que se hagan una idea de lo que es la zona subcutánea, en el 2017 el profesor Jenke pues ya publica, como hemos dicho, que la infección en el viejo mundo está aumentando de repens y pone esta fotografía como en este pequeño nódulo subcutáneo hay una repens con una irritación local importante en este paciente, en este hombre. En el 2020 ha sido muy puesta, muy vista este vídeo. Realmente es impactante, ¿no? Como este ucraniano, ruso, depende del año, pero en fin, era un hombre de 53 años que tenía un nódulo temporal y dentro de ese nódulo temporal, al abrirlo, pues tiene esta
repens en esta especie de líquido gaseoso purulento donde se desarrollan las repens. Realmente no es agradable tener ese nódulo y no es agradable tener ese nódulo con esos gusanos. ¿De acuerdo? Esto está reportado en 2020 y creo que es muy gráfico para que le digan los veterinarios, le digan a sus clientes, hay que desparasitar los perros y los médicos tengan en cuenta que esto produce zoonosis y que esto va a aparecer o que esto puede aparecer. Ahora se sabe que en Ucrania 10 de cada 100.000 personas tienen una infestación por dirofilaria. Un número realmente importante, ¿eh? Si ahora están manejando lo que se maneja con COVID, 10 por 100.000 es un número importante de personas que tienen la enfermedad, o sea que ya es para hacerle caso. Y en el 21, un hombre alemán de 38 años, había viajado a la India y tenía un nódulo temporal, fíjense, el nódulo que tenía este alemán, este es un caso de este mismo año, de acuerdo, este nódulo es y es también repens subcutáneo y que lógicamente en el viaje a la India es muy posible que en el viaje a la India pues lo único se haya contaminado. Cuidado que en Alemania también hay repens, pero en fin, parece que el trabajo o los investigadores lo achacan a este viaje a la India. Bien, bueno, bien, tampoco tiene mayor interés. Bueno, pues fíjense que repens también se puede localizar en otro sitio. Esto es exactamente lo que parece, es un testículo humano y también se puede localizar en la base del pene. No quiero hacer chiste fácil de aquí, pero se localizan ahí. Bien, estos nódulos, fíjense en el escroto, este es el del escroto que les enseñaba a su izquierda, fíjense los nódulos que hemos visto antes, cómo se ven las repens, cómo se mueven. Estos imágenes muchas veces son cedidas por el profesor Kartasep. El profesor Kartasep es el catedrático de enfermedades infecciosas de la Universidad de Rostov en Rusia y es un grandísimo amigo. Trabajamos juntos desde hace varios años y él trabaja casi en exclusiva con dirofilaria humana y pues me pasa mucho material o me deja mucho material que yo le agradezco porque sirve para que concienciemos a la sociedad. Y el nódulo en el pene pues tiene que ser extraído, tiene que ser operado, es un nódulo gaseoso y dentro pues, están las repens. ¿De acuerdo? Entonces esos nódulos subcutáneos pueden tener unas localizaciones que son, digamos, delicadas. ¿De acuerdo? Y son delicadas de operar y delicadas de llevar. Bien, nódulos subcutáneos. En el 21, en Rusia, una mujer de 53 años tenía un dolor inguinal, se presenta en el médico por un dolor inguinal y resulta que en un ganglio linfático derecho inguinal lo que tiene es repens acantonadas allí. Por tanto, de este mismo año, recuerdo, publicado, una señora rusa de 53 años con dolor inguinal y ya la localización de los nódulos subcutáneos no es un nódulo ahí en la espalda, en el abdomen y tal, fácil de abordar, no, ya está afectando a un ganglio ilíaco, ¿sí? O al testículo o al pene, como hemos visto. Por tanto, repens, cuidado. La segunda forma que tiene repens es la que se llama la dirofilariosis ocular humana. Normalmente se localizan en los párpados, produce una blefaritis, como ven aquí, y aquí ven la repens moviéndose dentro del párpado. Esta localización es muy frecuente, esta dirofilariosis humana es muy frecuente en los párpados y tiene diferentes localizaciones, pueden ser en las bolsas, pueden ser el párpado superior, pueden ser lateral y es importante también que esta repens migra y entonces, como pueden ver en estas imágenes del mismo paciente, repens se va moviendo y se va localizando, prácticamente en la zona de las cejas, se va localizando en diferentes zonas, con más o menos blefaritis, con más o menos inflamación. Entonces, esta migración del parásito hace que se sospeche que es repens, ¿de acuerdo? Pero, lógicamente, hay que intervenir, hay que quitar esto. Esta es una localización o una cosa que ocurre frecuentemente, ¿de acuerdo? Empieza siendo pues, un abultamiento en el ojo, una blefaritis con bastante picor y, bueno, pues, al final se llega a que llegan a ser, se determina que son repens. Y esto es un caso también de una mujer rusa, 32 años, del 18, que empezó con un problema, con un punto debajo en la bolsa lagrimal,
luego tuvo una localización por encima del párpado y también tuvo una localización, una migración al labio y eran repens. ¿De acuerdo? Entonces estas migraciones son importantes, van produciendo diferentes lesiones. Es importante que se sepa. Bueno, esta es una humana con una gran blefaritis. Insisto, donde están habituados a ver esto, pues saben que es repens. Y esto pues se opera, como ven ahí. Hay que abrir el párpado y hay que, bueno, pues extraer las repens que están ahí. Insisto, pues tanto la localización temporal como estas localizaciones pues no son agradables. Es decir, tener gusanos repens, bueno, no sé qué les parece, pero a mí no me parece agradable tener repens en mi párpado. ¿De acuerdo? Entonces tienen que ser extraídas así. También se puede localizar subconjuntivalmente. Esto era una mujer de 56 años en Sri Lanka y verán cómo subconjuntivalmente, claro, produce epífora, produce blefaritis, produce diferentes procesos. ¿Ves cómo repens se está moviendo en esta zona? Este es un caso reportado en 2010. Y esos casos, pues lógicamente también tienen que ser tratados, como luego veremos. Esto es un hombre siciliano, italiano, de 55 años, es un caso publicado en el 11, en un área endémica de dirofilariasis canina, como hay dirofilarias subconjuntivales. Y en el 2011, pues este señor es de Dinamarca, ¿verdad? Y está pasado por ruso en muchos sitios. Claro, ustedes saben que la ciencia se cambia, se copia y se cambia, y este señor ha pasado por ruso muchísimos años. Era un señor de Dinamarca de 61 años que había viajado a Brasil. En Dinamarca la verdad es que había muy poca y bueno, lo achacan a esto, pero tiene una inflamación en párpado y también repens subconjuntivales y que luego, bueno, pues por microscopio electrónico y tal fueron determinados. Y esto es un caso del 11. Insisto que este señor pasó por ruso y no lo era. Y esta dirofilariosis subconjuntival, pues también, que es repens, pues también se debe operar. Entonces, quizá la técnica es más sencilla que ir a cámara anterior y realmente pues lo que hay que hacer es abrir subconjuntivalmente para extraer las dirofilarias repens. Entonces, quiero poner muchos casos, quiero poner muchas imágenes, quiero que vean que esto es verdad, que esto no es que nos lo estamos inventando, sino que esto es una zoonosis que es verdad y que es muy problemática en muchos países. Y para nosotros, pues lo va a empezar a ser. Bien, se extraen y luego se extraen la dirofilaria. Esto es un caso también ruso curioso que me ha sido el profesor Kartasek. Es un edema retroocular en una niña, ¿de acuerdo? Se le inflamaba un ojo recurrentemente, se le inflamaba un ojo y, bueno, pues se le hizo una tomografía, también se le hizo una resonancia y también una ecografía. Fíjense la tomografía debajo del ojo, como tiene el tumor, en la resonancia perfectamente bien, se ve que retroocularmente tiene el nódulo y en la ecografía pues se ve perfectamente el nódulo retroocular. ¿De acuerdo? Es muy importante también, ¿eh? La persona que tenía edema de ojo. Fíjense en la ecografía retroocular cómo se ve repens moviéndose, ¿de acuerdo? Y como lo que decíamos antes, la vascularización, cuando hace un Doppler color, es periférica a repens. Claro, estamos hablando ya de una operación retroocular que es un poco más complicada. Insisto, yo no querría tener pues, nódulos de repens detrás del ojo, porque pues, en la zona donde yo vivo los perros están indebidamente tratados. Hay otras localizaciones, por ejemplo, esta es una laringoscopia en la laringe, que imita un tumor, lógicamente, si usted tiene esta visión de laringe, esto hay que quitarlo, y luego era dirofilaria, ¿de acuerdo? Tramos de dirofilaria, pero el cortar esta parte de laringe hace que este paciente quede con problemas, lógicamente, de voz seguro, ¿de acuerdo? Y posiblemente de deglución de por vida, o sea, una localización realmente complicada.
O bien también se puede localizar, como en este caso, en una mama humana. Esto es una mamografía imitando un tumor mamario. Lógicamente, una mamografía y ve esto, pues lógicamente lo que piensa es que tiene usted un carcinoma mamario, y realmente lo que era es un nódulo con dirofilaria. También es cedida por un nódulo. Es decir, que la dirofilaria repens, que forma nódulos, puede formar nódulos en zonas muy peculiares, como hemos dicho el escroto, pero también en el ovario, como también en la mama, como también en el útero, ¿de acuerdo? En muchas localizaciones que la intervención es importante o es complicada. Dicho esto, en este momento dije que había casos reportados en Barcelona. En este mismo momento se están estudiando casos en Baleares, casos humanos en Baleares, de los que tengo constancia. Es decir, la enfermedad ha crecido espectacularmente en Baleares, y en este mismo momento se están estudiando casos humanos en Baleares. O sea que esto no es que los rusos tengan dirofilaria, es que nosotros también los tenemos en zonas hiperendémicas. Para concluir, me gustaría decir que es una zoonosis emergente, creo que les he convencido. La dirofilariosis visceral es rara, o sea, que aparezca en el pulmón es una cosa muy rara. Nosotros que vemos muy pocos casos de pulmonar, ¿de acuerdo? Muy pocos casos, se ve alguno más de cutánea, pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, en la isla nuestra, los servicios de imagen están muy acostumbrados a ver los nódulos parasitarios y los tipifican muy bien, los nódulos de filaria. Entonces, si hay un solo nódulo, normalmente ahora no se opera, nódulo y está calcificado, se deja ahí y no se opera. Solo se opera si son varios nódulos o están cerca de grandes vasos. Es decir, que ya por imagen se tipifican muy bien los nódulos y se dejan ahí. Es importante lo que les he dicho de la relación con la atopia. Parece que hay relación, insisto que en esto estamos trabajando, y esto podría ser pues, un aspecto importante que hay que estudiar, y que, bueno, pues los que tenemos alergia, como es mi caso, pues el determinar específicamente cuáles son los alergenos y poderlos tratar es súper importante. Y es necesario un conocimiento One Health, o sea, un conocimiento médico de la enfermedad en las zonas que es endémica, y una prevención por parte de los veterinarios. O sea, esta es una enfermedad que se previene muy bien y muy fácilmente. Entonces hay que prevenir, y hay que saber que estamos en zonas, prácticamente todas las zonas de España tenemos enfermedad y debemos de prevenir. Y el médico tiene que tener conocimiento de esta enfermedad, porque sí que es verdad que aparece, y que aparece en graves complicaciones, y que sobre todo confunde con tumor. Esto es muy importante, pues, porque lo que es el diagnóstico primario de lo que puede ser y lo que tiene de duro desde el aspecto psicológico del enfermo, de una enfermedad que puede ser tumoral y que luego al final no lo es, pero bueno, que funciona. Entonces, este concepto One Health en dirofilaria es muy importante. Pues básicamente esta ha sido, no puedo contar más, no tengo más tiempo. Este es todo mi equipo. Durante 25 años más llevamos trabajando, somos mucha gente, han ido pasando diferentes equipos que trabajamos en la enfermedad, y sin ellos yo no les hubiera podido contar esto, ni hubiéramos podido llegar a donde estamos. Y entonces pues se lo agradezco enormemente, que esto es un trabajo de grupo, es un trabajo de equipo, aunque sea yo el que lo tenga que contar, pero es un trabajo de todos nosotros. Y por último, pues nada, dar las gracias a todos ustedes por haberme escuchado, y a la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura por permitirme usar su estrado para poder comunicar estos conocimientos o estas investigaciones, que creo que tienen muchísima utilidad pues, para todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Y por mi parte, yo creo que, en fin, estoy abierto a cualquier pregunta que quieran realizar, ya como determine el señor moderador. Pues, como siempre, encantado de oírte, Alberto. Un placer. Permíteme que, antes de dar paso a cualquiera de los asistentes, que evidentemente puede hacerlo o bien a través del sistema de levantar la mano o bien tomando la palabra cuando lo desee, quería saludar al doctor Arturo Anadón, que nos acompaña gentilmente, que es, como sabéis, el presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España.
Dicho esto, y antes de dar paso, me gustaría preguntarte una cosa, y es que supongo que todo este tipo de parásitos filaroideos habrá que hacerle siempre biología molecular. Lo digo porque se me está, para ponerle nombre y apellido, digo. Se me viene a la cabeza una cosa que tú también conoces, que es Oncocerca lupi, que lo hay en Portugal, que sé que lo hay en Huelva y que pronto estará aquí, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues supongo que siempre habrá que echar mano de la técnica diagnóstica esta para ponerle nombre y apellido, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora tenemos también angiostróngilos, que también está creciendo mucho, está bajando mucho. Antes era una enfermedad del norte y está bajando mucho. Y también en los test rápidos de antígenos también cruza en reactividad. Muchos de estos casos humanos cuando yo reviso el caso, están mal tipificados. Por ejemplo, este del perro que puse en el ojo estaba tipificado como imitis, y yo creo que es repens, ¿de acuerdo? Y está pendiente de tipificación. El problema es que no lo hacen en muchos sitios, ¿de acuerdo? No lo hacen en muchos sitios. Pero sí que es verdad que y en los parásitos que están en... Nosotros nos bandeamos bien con imitis y con repens, pero en Brasil, en Colombia y tal, hay muchos más filaroides que están implicados. Muchas veces se llega al diagnóstico especie de dirofilaria y nada más, y ahí se quedan. Lógicamente hay que tipificar, pero eso es función de los parasitólogos como usted. Yo les pongo la enfermedad y yo trabajo en aspectos fisiopatológicos, pero sí que me interesa que se interesen por los médicos por la enfermedad. Insisto que ahora mismo hay casos en humanos en Baleares que se van a comunicar ya mismo, ya se están comunicando. Es decir, y casos en Mediterráneo pues aparecen y van a aparecer. El caso es sensibilizarse. Las zonas donde hablamos de filaria cada vez se sensibilizan más y se diagnostican más casos. Que hay un proceso seguro, y el proceso alérgico, que es silencioso, porque si no haces pruebas alérgicas específicas no lo determinas, pues ahí está. O sea, eso sí que es absolutamente silencioso. ¿Qué pruebas te hacen? Ácaros, ramina, no sé qué. Y bueno, nosotros estamos luchando porque se determinen también en una fase más avanzada. En humanas se hagan también pruebas cutáneas sobre imitis, y posiblemente haya reacción y sea un alérgeno más, y entonces hay que tenerlo en cuenta cuando tienes un proceso atópico que no se cura, porque es que resulta que tienes un alérgeno que lo tienes suelto porque no le estás haciendo nada. Muchas gracias. Bueno, pues si alguien quiere preguntar alguna cosa, ahora es el momento. Puede abrir el micrófono, el vídeo y hacerlo. Muy bien, Arturo, cuando quieras. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues yo quería felicitar al conferenciante. Ha sido una conferencia realmente muy bien documentada y didáctica. Y bueno, yo creo que lo más importante de la conferencia es estos estudios de prevalencia que ha hecho entre el perro, el gato y los humanos, ¿no? Que nos ayudará muchísimo a interpretar ese paradigma de One Health que estamos trabajando todos en ellos, ¿no? Me ha gustado también pues que realmente destaque esta transversalidad en su trabajo. Está trabajando con distintos grupos de diferentes universidades, lo que da pues tamaño al grupo que ha formado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que el grupo que ha creado es un grupo de talento, y bueno, yo creo que me gustaría que en un futuro pues trabajara un poco en futuros tratamientos, ¿no? Si es posible. A ver qué tipo de tratamientos podíamos, a ver si hay algún tratamiento de tipo farmacológico que fuera realmente eficaz en la medida que él considere de acuerdo con los biomarcadores que está trabajando. Y nada más, reitero mi felicitación y que siga trabajando como está trabajando en la actualidad en la Universidad de Las Palmas. Gracias. Muchas gracias, presidente, siempre tan amable con nosotros y apoyando a nuestro grupo, a nuestro equipo. Verdaderamente, sabes que siempre se está intentando trabajar en parásitos con vacunas, si es dificilísimo en otros parásitos, en filaria más, para encontrar los puntos alergénicos que hay, pero
nosotros no somos parasitólogos, nosotros estamos en la prevención. De hecho, hemos demostrado que reduciendo la cantidad de perros enfermos en Gran Canaria hemos reducido la seroprevalencia humana. Por tanto, es importantísimo tener a las poblaciones caninas controladas, que es nuestra misión. Realmente han visto que casi todo en humana de tratamiento es quirúrgico, es quitar los parásitos y las lesiones que dan, ¿no? Entonces, sí que me importa mucho lo del aspecto antigénico en atopias y tal. Bueno, estamos ahora trabajando ya con grupos de alergólogos humanos, también con cirujanos cardiovasculares y tal, a ver cómo enfocamos este tema. Lo primero que tendríamos que lograr es lo que he dicho, ¿no? Que pudiéramos obtener un laboratorio que nos hiciera las pruebas dérmicas de sensibilidad a este parásito y luego ver, pues tipificar las IgEs y ver de alguna forma si somos capaces de llegar a alguna... Estamos en ello. Realmente creo que el aspecto zoonósico es muy importante y el aspecto One Health de trabajar con los médicos y trabajar todos unidos es que es muy importante. O sea, y todos unidos significa con los veterinarios, ¿de acuerdo? O sea, eso lo tengo muy claro. O sea, los veterinarios tenemos que estar ahí, porque además es que son los que vemos estas cosas. O sea, antes de que vea usted un humano afectado, el veterinario ha tenido que ver en su zona que hay animales afectados. ¿De acuerdo? Y es muy importante también que nosotros no tenemos ese problema en Canarias, pues toda la fauna silvestre, ¿no? Los carnívoros silvestres son transmisores de la enfermedad. Muy bien. Gracias. Y por último, quería felicitar también al presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura, el doctor José Marín Sánchez, precisamente por la organización de esta conferencia, que creo que forma parte de las actividades tan importantes que está llevando la Academia de Extremadura. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arturo. Bueno, a ver, damos paso a Alexia Sampere. Si conecta el micrófono, cuando quiera puede intervenir. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alberto, por la presentación magnífica. Gracias a ti. Quería preguntarte si en el caso particular de Canarias, que lo conoces bien, además de la implicación obviamente que tenemos los veterinarios para reducir la incidencia de la enfermedad, si has podido verificar que la administración pública se haya implicado en la reducción de la presencia de vectores, es decir, si han hecho un trabajo paralelo en el combate de los mosquitos. Bueno, pero no por esta enfermedad, pero no. Bueno, no, tampoco quiero decir, no, es que el problema es que no se está considerando el aspecto zoonósico de Dirofilaria, que es en lo que yo trabajo. No se está considerando, no se tiene en cuenta. Fíjense que este año ya el Consejo General de Colegios Veterinarios ya puso una línea que luego al final modificaron, ya empezaron a hablar de que puede haber relación, haciendo eco de nuestros trabajos, con alergia, ¿no? Pero no hay una sensibilización. ¿Dónde hay sensibilización? Pues en dos zonas, en los hospitales, en cirugía respiratoria o cardiovascular, porque ahí saben que de vez en cuando aparece una persona con un nódulo que no es un tumor, sino que son filarias. Insisto que ya en Gran Canaria y también en Tenerife lo sé, hay una tipificación por imagen y ya eso no se opera, ¿de acuerdo? Que eso ya es importante. Y poco más, o sea, no hay más sensibilización. En los laboratorios es dificilísimo que nos hagan anticuerpos de filaria, los tenemos que hacer con sueros humanos, con la dificultad que tiene eso, tenemos que hacer nosotros los ELISAs porque no están montados para humanos. Entonces a mí me gustaría que sí que se tuviera y desgraciadamente no se tiene sensibilidad hasta que no empiezan a aparecer casos. O sea, cuando ya se publicaron casos en Barcelona, pues en Barcelona en el clínico tienen mucho cuidado al que tiene un nódulo pensar que puede tener repens. Cuando se publiquen más casos de enfermos, pues entonces se tiene cuidado o se pone un poco la prevención de esto. Y un poco mi idea es esto, es que, señores, esto hay que tenerlo en cuenta. Hay productos buenísimos para prevenir. Antes casi no había y ahora hay 10, 12, 14 productos diferentes que funcionan muy bien para controlar la enfermedad y además es la forma más fácil y más sencilla de hacerlo. Entonces, bueno, por eso estamos hablando, ¿no? Para sensibilizar que esto existe y que hay que tener cuidado. De acuerdo, gracias, Alberto. Y no hay datos, ¿no?, de que a lo mejor la expansión que estamos viendo por Europa tenga que ver a lo mejor con el mosquito tigre. Bueno, ahora, sí, claro, ahora los laboratorios están trabajando en lo que se llama la prevención dual, que no solo es prevenir
a las microfilarias, sino también al vector. Bien, bueno, pues igual que se hace con leishmaniosis o con otras enfermedades vectoriales, ¿no? Exacto, entonces, bueno, pues, hombre, siempre tienen mayor éxito, pero eso ahora, eso hay que tabularlo, eso no está estrictamente tabulado. Mosquito tigre, pues va a influir fundamentalmente. A tigre sí que se le está haciendo un seguimiento, pero no por filaria. Lo que pasa es que nos viene bien, sino para otras enfermedades. Entonces, todo lo que sea lucha contra el vector es importante. Lo que pasa es que el vector, en este caso el tigre, cada día vive en sitios, en más sitios, ¿de acuerdo? Y se adapta a más climas, ¿no? Hemos hecho estudios en ciudades, por ejemplo en Barcelona, y resulta que el centro de Barcelona, precisamente por las islas de calor, es una zona donde hay muchísima enfermedad. ¿Por qué? Pues porque ahí los mosquitos viven perfectamente, ¿de acuerdo? Porque son zonas dentro de la ciudad donde hay agua, donde hay humedad, donde hay agua más o menos retenida, y además la temperatura es idónea, ¿de acuerdo? Y por eso está apareciendo. Gracias. A ti. Muy bien, muchas gracias, Alexia. Bueno, tiene levantada la mano Rafa Vázquez, que bueno, es colegiado nuestro y miembro de la Junta de Gobierno de este ilustre colegio. Así que cuando quieras, Rafa, conecta el micrófono. Buenas tardes. Me ha encantado la ponencia. Gracias. La verdad, me ha parecido, yo no soy de pequeños animales, pero sí, yo creo que de humano algo sí tengo. Y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, bueno, la incidencia que tiene en humanos, lógicamente. Yo vivo en Badajoz y más o menos podrías decir, por si acaso, si tiene el dato o algo, ¿qué incidencia puede haber aquí en Extremadura? Ahora mismo humanos. No, en humanos no lo sé porque no he podido conseguir sueros humanos. Si me apunto contigo, si los puedes conseguir, porque es dificilísimo conseguir los sueros humanos con todos los comités y tal, pero si lo puedes conseguir, lo miramos. Yo creo que ahora mismo en perros está como entre el 8 y el 10% por ahí, que es mucho más que tenemos en Canarias actualmente. Recuerdo que lo dije hace unos años, lo dije allá, que iba a pasar y al final ha pasado. Y sí me gustaría, si podemos hacer un contacto a través de la academia o del colegio, conseguir algunos sueros humanos y ver cuál es la incidencia. Estoy seguro que incidencia significa personas que han estado en contacto con la enfermedad, o sea, que han sido picados por mosquitos positivos y tienen anticuerpos. Y a lo mejor no han desarrollado nada más que los anticuerpos, porque nosotros somos, ¿cómo se llama?, hospedadores imperfectos y destruimos nuestro sistema inmune, pero crea los anticuerpos. Pero estoy seguro que para encontrar un 4 o un 5% de humanos seropositivos no hay que correr, porque enfrente lo hemos hecho en Portugal y hay un 6%, o sea que no hay ninguna diferencia. O sea que por encima de un 5% estoy casi seguro, pero me presto a hacer, si consiguen sueros anónimos de Badajoz o de Cáceres o de los dos sitios, yo estoy dispuesto, hacemos la analítica y vemos exactamente en qué situación estamos. Y a partir de ahí podemos empezar a decir, pues como hay tantos que están sensibilizados, pues entonces posiblemente las atopias, posiblemente podemos empezar a hablar. Pues la verdad que lo vería interesante, pero por supuesto. Cuando quieran. Muy bien. Gracias. Gracias, Rafa. A ver, luego diré algo al respecto de esto que estamos comentando. Antonio Blasquez, cuando quiera puedes intervenir. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitar al doctor Montoya, que bueno, pues, hola, Antonio. Por mi trabajo también como clínico y por un trabajillo que hice sobre filariasis hace años, pues le he tenido que leer bastante, por así decirlo. Como dato a aportar en Extremadura, que se hizo en el año 92, se publicó un trabajo de investigación en el que tuve la suerte de colaborar, de la prevalencia que había de filariosis en el norte de Extremadura. Si bien es cierto que se centró fundamentalmente en sus casos en perros de caza, ¿no?, que es con lo que trabajábamos fundamentalmente. Se chequearon, si no recuerdo mal, sobre unos 400-500 animales. Se tuvo una incidencia media por encima del 27% y había zonas, en la zona del Valle del Jerte y en zonas muy concretas de la Vera, donde había incidencias de casi un 42% de dirofilaria. Simplemente como aportar el dato, aquí es un dato muy antiguo, pero estaba ahí en el año 92. Yo como clínico sí que puedo aportar que sí que veo filaria de vez en cuando, no todo lo que yo quisiera.
Y como clínico te vengo a aportar que muchas de las filariosis que se ven o que ven en las clínicas tienen un subdiagnóstico, un diagnóstico erróneo, porque muchas de ellas se diagnostican con problemas cardiorrespiratorios y no se llega o no se hacen estudios o no se hacen simplemente un chequeo o una prueba serológica para determinar que son filarias. Cuando te llegan remitidos son muchos de los casos de los que simplemente puedo aportar esa información. Gracias. Conozco el trabajo que dice, lo conozco. Bueno, no he sido exhaustivo para estudiar solo la zona, por dar una visión más eso. Conozco el trabajo, pero el problema es que de esos datos que dice del 12 no se ha traducido en que haya una lucha, digamos, comunada de los veterinarios en Extremadura y en Castilla y en Portugal con la enfermedad, porque si ya en esos años se conocía que eso estaba tan alto, yo creo que había que haber tomado, excepto algunos compañeros que sí lo han hecho, pero colectivamente no se ha tomado, porque claro, no sirve de nada que tú desparasites o que lo tengas muy bien en tu clínica si alrededor no lo hacen, aunque no es una enfermedad homogénea, distribución homogénea, pero sí que hay que tener un tratamiento colectivo de la enfermedad. Conocía esos datos y es curioso que lógicamente son en perros de caza. Nosotros el problema lo tenemos precisamente en los perros de caza, porque ahora mismo en los animales de ciudad pues estaríamos 7, 8% por ahí, y sin embargo los perros de caza podemos estar en 20 o 25. ¿Por qué? Pues porque no se desparasitan, ¿de acuerdo? Entonces en esa zona, si no se tratan, pues la incidencia aumenta. Entonces lo que quiero decir es que conociendo los datos que sí que se conocen, que conozco este trabajo, ¿de acuerdo? Eso no ha servido para concienciar a los compañeros de que hay que hacer dentro de los tratamientos antiparasitarios, hay que tener en cuenta también a la filaria. Y ahora hay productos de amplio espectro, no de amplio espectro, sino que tratan a varios parásitos endo y ecto que se pueden usar. Y por tanto hay que usarlos. Quiero decir, hay que contar con filarias, ¿de acuerdo? Siempre. Entonces, te agradezco mucho la intervención porque sí que conocía eso y es verdad, y insisto, que yo lo dije que esto iba a pasar y no tendríamos que haber dejado subir tanto la enfermedad. No sé si estás de acuerdo con lo que te digo. Sí, totalmente Claro, de acuerdo. tú pones tratamiento, pero tus compañeros no, porque tú si ves casos están sensibilizados. Entonces está infradiagnosticada y al estar infradiagnosticada lo que hace es estallar. Sí, vamos, yo como experiencia personal, cuando trabajábamos tanto con Leishmania como con filaria, todo aquello que transmitían los mosquitos, mucha gente, pues muchos clientes no se lo creía. En el caso de los filarias sí que tengo varias experiencias en autopsias hechas en perros de caza, y cuando has conseguido un corazón repleto de microfilarias, pues cuando la persona lo ve o el paciente lo ve o el dueño del animal lo ve, pues sí que es bastante duro para ellos, ¿no? Y es cuando empiezan a creer que existen esas cosas, no que te lo estás inventando, ¿no? Claro, pero es que el problema realmente empieza siendo nuestro, porque es que hay muchísimos clientes que viven en zona endémica y no saben que viven en zona endémica. Los dueños de animales lo que no están haciendo es mirar la bibliografía a ver si hay filarias y garrapatas y yo qué sé en su zona. Somos los veterinarios. O sea, ¿cuál es el éxito de Canarias? No, en Canarias saben mucho filarias. No, en Canarias todos los veterinarios se han preocupado desde hace muchos años de educar a la población. Y cualquier persona que tiene un animal en Canarias sabe que puede hacer enfermedad del gusano corazón o de hirofilaria, lo que quieras, y va a buscar el preventivo. Por tanto, en otras zonas que ya tienen más incidencia que hemos tenido en Canarias, tienen que ser igual, tienen que educar a su gente y decir, es que esto existe, señor. Y esto además es una zoonosis, y esto le puede afectar a su hijo y a usted, y le puede formar un nódulo y pues no sé qué. Y esto hay que hacerlo. Y insisto, la gente no sabe que está en zona si el propio veterinario no hace la educación sanitaria pertinente. Pero, en fin, yo he encontrado compañeros pues que yo qué sé, cuando hablas en gatos, por ejemplo, es que los mosquitos no pican a los gatos. Y, chico, pues vale, pues ¿qué vamos a hacer? Ya es una cuestión de ser hooligan, ¿no? Si no quieres que los mosquitos pican a los gatos, pues ya no. Entonces, el problema un poco en zoonosis, el problema primario es nuestro. Luego nos hacen caso, no, pero el problema es nuestro de sensibilidad a la gente. Es verdad que cuando se te muere un perro lo ves que está completamente lleno de gusanos y al dueño que se le muere un perro de leishmaniosis es un profeta de la leishmaniosis, es un apóstol de la leishmaniosis, pero no tendría que ser así. Muchas gracias. Poco a poco, a ver si lo vamos logrando. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más.
Y si no, yo me gustaría decirte, Alberto, que aquí, desgraciadamente, las autoridades sanitarias nos han hecho poco caso, por no decirte nada. Fíjate si nos han hecho poco caso, que hemos sido la única comunidad a la que no se ha vacunado a los veterinarios de la pandemia que hacemos. Aún habiéndolo sacado en prensa, haberle escrito y todas estas cosas. Bueno, fíjate si todavía nos siguen haciendo pocos casos, que temas que deberían ser de su interés, como es todo el mundo de los vectores y enfermedades transmitidas, también lo han dejado de la mano. Y así el Colegio de Veterinarios de Badajoz ha tenido que conveniar o firmar un proyecto de investigación con la Facultad de Veterinaria de Cáceres para ver qué vectores tenemos en las dos principales ciudades de Extremadura, que son Cáceres y Badajoz. Entonces, en eso estamos. Le vamos a prestar especial interés a los culícidos por el tema del West Nile, que el año pasado tuvimos un montón de casos y que pasaron desapercibidos por la actual pandemia, pero no me da la gana de que todo este mundo de vectores y enfermedades transmitidas, tema que debería ocuparse la Administración, no lo haga, así que el Colegio de Veterinarios tiene un proyecto de investigación pendiente con ellos. Y con el tema de dirofilaria, tenemos unos niveles tremendos, subdiagnosticados, efectivamente. Nosotros estamos atravesados toda la provincia de Badajoz por el río Guadiana, la ciudad de Badajoz también, tenemos una población de culícidos muy importante y eso nos hace tener muchos casos de dirofilariosis. Entonces, de la misma manera que te digo que tenemos un proyecto de vectores en las dos primeras ciudades, estamos abiertos para cualquier cosa que se te ocurra para que, bueno, empecemos a trabajar o a atajar un poco en el tema de dirofilaria que está pues, incrementándose de manera considerable, sobre todo en las vegas altas de Guadiana. También te digo que tenemos una muy buena relación con el Servicio de Medicina Interna del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz. Trabajamos conjuntamente, hacemos sesiones clínicas todos los meses cuando la pandemia nos deja. Así que no me costaría mucho acceder a ellos y si se puede obtener sueros humanos. Así que dale una vuelta y... La colaboración está hecha, o sea, tanto la academia para el colegio, la colaboración está, o sea, si consigues sueros humanos, no, sabes que tiene que ser en secreto y tal, con que sepamos que es un hombre o una mujer, la edad que tiene y la zona donde vive, porque si no, claro, hay que poner los puntos donde está la enfermedad y a nivel igual, a nivel de, ahora estamos haciendo gatos y a nivel de perros, pues eso es lo que tenemos que publicar, es decir, en esta zona de Extremadura tenemos tantos perros, tantos gatos y si tenemos salvajes también, y tantos humanos infectados. Entonces hay que ver qué hacemos, hay que ver qué solución ponemos. O sea, si estás luchando con culícidos para otra enfermedad, me viene muy bien para filaria. Si cogen culícidos, pues sabes que habrá que mirar también si dentro tienen filarias. Es difícil, pero también se determina si están parasitados. Por tanto, colaboración máxima para trabajar. Y a nivel nuestro veterinario, sabes que es hablar y convencer a los compañeros. Nada más, o sea que es una enfermedad más que hay, es que hay muchas, pues sí, pues nuestra misión está en hacer eso. Realmente deberíamos de tender a mantener animales sanos, no a tratar enfermos. O sea, nuestra misión debería de tender a tener animales sanos, no a curar enfermos. Eso creo que es el concepto One Health. Pero bueno, ahí estamos en la lucha. Nos hacen el caso, nos hacen. Pero faltan veterinarios de corbata, siempre lo dije, desde que acabé la carrera hace unos años. Nos hacen falta veterinarios arriba que manden y que hagan caso de estas cosas. Hemos tenido nula presencia, en otros países no es así. Ya. Alexia, cuando quieras puedes intervenir. Conecta el micrófono. Disculpa que creo que he pulsado sin querer, ¿eh? Ah, bueno, pues nada. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues damos por finalizado esta sesión, damos por finalizado el curso académico. Encantado de haberte tenido, Alberto, siempre un placer. Gracias. Y a ver si, bueno, yo creo que esto está dando los últimos coletazos y te tenemos aquí con nosotros. A todos los demás, muchas gracias de nuevo, de corazón, y para lo que queráis, el Colegio de Veterinarios de Badajoz y la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura, pues aquí nos tenéis. Muchas gracias a todos. Gracias, adiós.